Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Aire, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Ok, en este nuevo episodio, bueno, ya tenemos para estas instancias, Ilse y yo, es el segundo episodio grabado del día. Tras varios intentos fallidos. Y muchos obstáculos. Y muchos, aquí estamos. Como podrán observar, bueno, Ilse mencionaba que le gustaba más vernos aquí las caritas. Sí. Veamos si nos gusta este formato y así grabamos los demás en marzo, sí. que nos volvamos a ver por ahí. Y el nuevo tema, Ilse, es seguridad alimentaria y localismo. ¿Qué opinas sobre este tema antes de entrar a la pregunta? Así de manera general. De manera general, seguridad alimentaria. Para mí, creo que es muy importante que un país sea autosuficiente, una región sea autosuficiente, porque eso incrementa costos, pero también está el otro lado como la generación de empleos, ¿ves? Entonces, creo que por ahí vamos a abundar un poquito más, de mi parte. Pero principalmente es cómo vamos a llegar a esa seguridad alimentaria como región, como país y pues sí, como... Es complejo, sí. Complejo porque hoy en día, bueno, mis datos, no existe un país autosuficiente. No. Entonces, y cada vez es menos probable que exista un país por un tema de cambio climático, etcétera. Exacto. Pero bueno, vamos a entrar en la pregunta y seguiremos abordando. Okay. Y la pregunta ¿es más seguro y sostenible depender en gran medida de la producción local de alimentos en lugar de las importaciones y las cadenas de suministro globales? O sea, ¿es más seguro y sostenible hacer todo local? Bueno, para mí... no, ¿por qué? Hablamos de que aparte de que un país, como lo acabo de decir, no puede ser autosustentable, etcétera. ¿Por qué? Porque hay productos que no se pueden producir todo el año, ¿no? Para empezar, hay productos que tienen mayores factores de riesgo para obtener la cosecha y entonces eso pues te hace débil, ¿no? Y necesitado de traer cosas fuera de tu país. Pero también impacta de manera positiva porque hay una tasa de cambio de por medio, ¿no? Esto genera empleos, tanto externo como interno. Hay también intercambios de esos empleos, ¿no? Como a nosotros yo creo que nos llega a pasar también. A lo mejor estamos en transnacionales, pero se presta a que podamos hacer esos intercambios. Y esas son oportunidades para todos. Entonces, creo que más bien deberíamos ser autosustentables como el mundo, ¿no? Como mundo. Sí, finalmente estamos en el mismo globo. O sea, pues sí. Ay, no, se me vino algo muy tonto, así como no depender de los extraterrestres. pero sí, o sea, y antes de entrar en materia, como dicen, primero a mí me gustaría darles como una definición personal de seguridad alimentaria, volviendo como para los que no están relacionados. Seguridad alimentaria es de alguna manera garantizar a una población alimentos. Y si lo vemos como una definición así de concreta, pues hoy en día hay poblaciones pues con la seguridad alimentaria en los suelos, se podría decir. Y quien tiene seguridad alimentaria, y lo digo entre comillas para el que no ve, pues depende muchas veces de otros países. Y tú lo mencionabas porque al final difícilmente un país, hablando como mundo, como dices, pueda tener todas las condiciones para todos los cultivos que existen. O sea, por algo hay cultivos que se dan en condiciones muy frías, cultivos de condiciones muy tropicales, cultivos de condiciones de mucha humedad, de baja humedad. Y México es un país privilegiado en condiciones climáticas. Sin embargo, pues también dependemos de otros países al día de hoy. Por ejemplo, imagínate que Sinaloa sea quien provea del maíz a México en un 80-90% y pasen condiciones como las que hoy tenemos, que se tenga que sembrar la mitad.
y no tuviéramos, y aquí entra esta parte de tratados comerciales con otros países, etc. Imagínate cómo nos viéramos como país de, oye, no lo podemos producir nosotros por cuestiones externas. Y tampoco lo podemos importar por un conflicto político, etcétera. Ahí es donde la seguridad alimentaria entra en un riesgo. Exacto. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo digo que siempre va a ser necesario. O sea, yo prefiero que seamos un mundo autosustentable, que a nadie le falte comida. O sea, creo que al final de esto y después de tantas leyes de libre comercio, etcétera, y intercambio, tenemos suficientes, sí, tenemos los conocimientos para tal vez de bajar un poquito este riesgo de que a una persona le falte comida. El problema aquí es la distribución de los alimentos, ¿no? Y que eso lleva décadas que se ha visto. Entonces, más bien yo creo que sería mucho retrabajo ahí, como reacomodar las piezas, pero indiscutiblemente necesitamos importaciones, necesitamos exportaciones, y no nada más es porque ¿cómo nos hace ver como país que necesitemos de otro país, ¿no? Que es que cómo estamos produciendo maíz y después se lo mandamos a Estados Unidos y que nos regresan y que, o sea, al final tenemos comida. Sí. Que ese es el punto de la seguridad. Y variado, porque realmente, o sea, ves la dieta alimentaria de muchos países y comen 3, 4 cultivos que son los que producen, porque no tienen las relaciones comerciales y a veces no tienen el capital también para poder pagar. O sea, porque al final, justamente, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso del mangostán. Por ejemplo, el mangostán, me comentaba alguien en Instagram el otro día que no conocía el mangostán. Y aunque no lo crean, hay mucha gente que no conoce el mangostán. O sea, la chica me lo decía así como, ay, yo no lo conozco, pero mucha gente no conoce el mangostán. Y yo en Chiapas preguntaba por qué no veía cerros, y cerros de mangostán de que merma. O sea, merma y ni siquiera lo vendían. Y le pregunto al productor por qué no lo vende. Y me dice, es que el mercado local no lo paga. O sea, y como el mercado local no lo paga, pues él hace pilas de mangostán, porque con el que él importa, pues él cubre gastos, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros producimos un producto para exportación y tu mercado local no lo conoce. Y pasan muchos. Sí. O sea, pasan muchos cultivos que quien lo produce no consume el de calidad, ¿no? Claro. Bueno, aquí en este caso ni el de mala calidad, entre comillas, pero en muchos casos la comunidad local no conoce el producto de exportación, que es diferente. Pero ese es un tema de seguridad alimentaria. Y en realidad el tema del localismo es como lo de cómo se apoya a los pequeños productores. A mí aquí me gusta mucho mencionar, por ejemplo, no sé el término, creo que es general, si no, dime, como a las Marías, que les dicen, como las señoras que producen en las comunidades y venden en los mercados. Y me gusta porque esos sí son productos frescos. En la mayoría de los casos, la verdad, son criollos, porque pues se ve hasta en el tipo de producto que tienen. Pero también, si volvemos al mismo, la mayoría de sus productos son de temporada. O sea, imagínate que quieres su tomatito cherry todo el año, pues no lo van a tener. Claro. O sea, porque ellas tienen temporadas. Y así funciona más o menos los comercios locales. ¿Qué opinas de eso? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Y es como la nueva forma de agricultura, ¿no? También. Que ahora las nuevas grandes empresas, y yo creo que te ha tocado verlo, están enfocados a los pequeños agricultores. Y eso también está bien porque implica llevar tecnología que les permite a ellos extenderse de ese temporal, o que a lo mejor no nada más hablamos en tema de riego, de infraestructuras de protegidos, sino también nuevas semillas, ¿no? Que se apeguen, pero que no sean tan caras como algo convencional, sino que pues pueda subsistir en su región, etcétera. Entonces a mí me da mucho gusto que se esté enfocando las nuevas empresas en eso. Hay mucha tela de qué cortar en estos casos. Pero el localismo totalmente, tienes toda la razón. Y hace un rato platicaba con mi hermana y me dice, es que yo fui a Puebla y lo que vi en esas pequeñas regiones, porque fue como a ver justamente lo de agricultura de traspatio,
se vi que en esas regiones, pues, no, lo hacen como Dios les da a entender. Pues, ¿qué les falta? Seguimiento, que es lo que hablábamos en el anterior episodio. Entonces, me tocó también ir a regiones en Oaxaca, donde definitivamente para llegar a Tlaxiaco eran 2 horas, ¿no? Y en pura terracería. Entonces, es llevar a esas regiones, a esas localidades, la tecnología que necesitan para subsistir. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que ahora valdría la pena sumar e informar a la gente también es que ya hay nuevos proyectos para apoyo de estos agricultores, que es privado. O sea, además de lo que ya hablamos de Sembrando Vida y demás, estas nuevas empresas que están buscando apoyar y dar la tecnología necesaria a este pequeño agricultor. Sí, y aparte, y digo, lo voy a mencionar porque es un proyecto público que me gusta, porque lo conozco. Por ejemplo, el proyecto de Bayer que se llama Better Life Farming. O sea, que precisamente busca llegar al pequeño productor que está así recóndidamente escondido en esas comunidades donde parece que no, pero que para llegar a una comunidad donde venden insumos para el campo, desde fertilizantes, control, mangueras, lo que tú quieras, tienen estas personas que ir 1 o 2 horas y que aparte no tienen los medios como para transportar estas cosas. Entonces, que estos kioscos se posicionen como en esos lugares estratégicos donde ellos puedan adquirir los productos para poder producir, incluso por eso se llama seguridad alimentaria el tema, sus propios alimentos, pues al final pues es indispensable, ¿no? Incluso el poderle proporcionar esa semilla en tiempo, porque tú mencionas, ¿no? De que ahora puedan adquirir nuevas semillas y quizá las hay, pero precisamente por todo este tema logístico, ellos no tienen como ese acceso a llegar a ellas. Entonces creo que ese tipo de programa les sirve. Incluso hay, como bien mencionas, otro tipo de programas privados que están enfocado en eso precisamente. Y a veces también vemos como la seguridad alimentaria del país, cuando pues podemos empezar por la seguridad alimentaria de una comunidad. O sea, que deje, porque por ejemplo, para si mucha gente no lo sabe, hay comunidades que producen maíz 1 o 2 temporadas al año y con ese maíz, por ejemplo, de la primer cosecha de verano, comen todo el año porque lo guardan, lo almacenan y así podrían hacer otros cultivos de conservas, o sea, de otras cosas para ellos mismos. O sea, ni siquiera que nos alimenten a los de la ciudad, o sea, con que ellos mismos puedan subsistir y con alimentos de calidad. Creo que eso es seguridad alimentaria, sin extrapolarlo a tecnicismos grandes ni yéndonos a todo México. O sea, con pequeñas comunidades que puedan subsistir por ellas mismas. Sí. Entonces, sí, yo creo que una invitación para todos, quienes están o no están dentro de esas comunidades, quienes conocen a personas dentro de estas comunidades, infórmenlos. O sea, hay muchas páginas, como lo mencionaste en el episodio pasado. O sea, hay páginas, hay perfiles de Instagram, Facebook, donde los informan acerca de cómo cultivar, cómo aprovecharlo. Y también, pues, a expertos, ¿no? O sea, si tienes la confianza, digo, pues yo creo que aquí Dani y yo a lo mejor no somos las más expertas, pero conocemos a los expertos. Claro, también. o sea, los conectamos a donde se necesite. Claro. Pero lo importante es que si tienen la duda, la atajen y hay apoyo. Claro. Y yo creo que, digo, con eso podemos cerrar el episodio. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de la seguridad alimentaria? Me gustan los nuevos proyectos que van, como lo mencionaba. Y me gustaría más que las personas se vieran interesadas, que llegara la información en tiempo y que no se lucrara después con esto. Pero la seguridad alimentaria, preocúpate por producir lo tuyo desde lo más pequeño a lo más grande y veámoslo más allá de tener una entrada monetaria, sino de que al menos alguien tiene un plato en la mesa, ¿no? En la mesa. Y también, digo, yo no lo quise mencionar para no irnos a temas muy técnicos y también tratar de hacer el episodio corto. Sí. Hay mucha información en internet acerca de seguridad alimentaria desde el enfoque, por ejemplo,
de la cantidad de un producto, por ejemplo. Lo vimos en Sinaloa no hace muchos meses que estuvo toda esta controversia del precio. Sí. O sea, veamos desde por qué viene eso. Claro. Porque Sinaloa es un estado en un país, que ese país está en un continente y en un mundo. O sea, si lo vemos desde lo más macro, es algo pequeño. ¿En cuántas comunidades como Sinaloa se siembra maíz? Exacto. ¿Cuánto maíz hay en el mundo? Sí. O sea, cuando hablamos de eso, tenemos que ver casi que cada cultivo y cada grano a nivel mundial, cómo está todo ese tema. Y les digo, a mí sí se me hace algo muy técnico que si quieren entrar a detalle, búsquenlo, porque estamos hablando de un volumen de miles de toneladas o millones de toneladas, dependiendo del cultivo, que esto mueve al final el precio. Y si las empresas deciden importar o exportar, a veces conviene más hacer una cosa que otra. Entonces, lean al respecto si les interesa. Y si no les interesa, como dice Ilse, pues veamos ahí en mi casa qué estamos haciendo. Y se acabó, ¿ya? Sí. Entonces, sí, pero buen punto. O sea, vamos a dar un ejemplo muy rápido. El maíz, aproximadamente México produce 28 millones de toneladas, pero realmente solo México necesita 45 millones de toneladas de maíz para consumo. Porque, imagínense, estamos hablando de tener tu tortilla en casa, ¿no? Los tamales, los elotes. O sea, más el ganado. Claro. O sea, la carne que te estás comiendo se produce con ese maíz. Claro. ¿No? Entonces, es mucho consumo, no nada más humano, sino también ¿no? La ganadería. La ganadería. Y como les digo, entonces, ¿qué pasa con ese 20 y tantos por ciento que hace falta? ¿No? El déficit que hace falta. Sí. O sea, hay que traerlo de otros lados. Y así como dice ella, pues aplica para otros productos. Sí. O sea, para muchos productos hay este balance. Así es. Entonces, los invitamos a leer más al respecto si les interesa. Hay páginas especializadas incluso en esos temas. Y para un resumen concreto de seguridad alimentaria y localismo, pues, y si les gustó, compartan este episodio. Bye. Adiós. Y gracias por estar aquí, gracias por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues y activas la campanita del podcast, te invito a hacerlo para que te lleguen las notificaciones. Hazlo. Si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como @DaniaGames en todas las redes, solo en TikTok como @EllasEnElAgro. Y si quieres ver algunos episodios y entrevistas, lo puedes hacer en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso. Chao.